Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenos días para los que lo vean en la mañana, buenas tardes para los que lo vean en la tarde, buenas noches para los que lo vean en la noche. Es un privilegio, como siempre, estar compartiendo la palabra de Dios. Y la semana pasada hemos empezado a estudiar el libro de Job. Eh, Nuestro hermano Elías nos dio el estudio del capítulo 1 y hoy vamos a estar estudiando Job capítulo 2 versículos del 1 al 10. Pero ahora mismo lo que voy a hacer es una pequeña recapitulación de lo que se vio para que podamos, si alguno no ha visto el mensaje de la semana pasada, está en esta página, pueden ir un poco más abajo y verlo. Pueden leer el libro de Job para entender un poco lo que estaremos viendo y entonces poder entender más lo que vamos a estar estudiando hoy. Estudiando un poco del libro, conseguí un comentario que hablaba que el libro de Job es como la escuela del sufrimiento. Y le puse como ese título a mi mensaje, pero en cierta manera el capítulo 1, 2 y básicamente toda la carta pudiéramos ver un poco de eso, ¿no? La escuela del sufrimiento. Pero ¿por qué la escuela del sufrimiento? Porque a lo largo de nuestra vida vemos que si hay algo seguro es que vamos a sufrir, es que vamos a morir, es que no tenemos control de las cosas. Eso es algo completamente seguro. Lo estamos viendo ahora mismo con el COVID-19. Esto no se podía prever, ni económicamente, ni de salud, ni de ninguna manera. Y los efectos que van a tener en nuestras vidas, pues tampoco nadie los tomó en cuenta porque no se podían prever. Sin embargo, en la escuela, y digo escuela porque estamos aprendiendo en este proceso, Dios permite los sufrimientos para que nosotros aprendamos, para que nosotros dejemos de mirar hacia nosotros y miremos más hacia Él, para irnos transformando más a su imagen. Porque de otra manera no podemos probar si nuestra fe es verdadera. De otra manera no dejamos de mirar hacia nosotros. Cuando vienen las cosas malas, ahí sí decidimos mirar un poco hacia arriba y acordarnos del Creador. Y el libro de Job nos enseña mucho sobre esto del sufrimiento. Entonces, en el capítulo 1 que se estuvo estudiando la semana pasada, estuvimos viendo todo el capítulo consta de 22 versículos y voy simplemente a dar un pequeño resumen de lo que ya se estudió para continuar, ¿no? Entonces, en los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 vemos la descripción de Job. Se describe el mismo Dios. Vamos a ver más adelante que en cierta manera alardea o habla del siervo Job, hombre intachable e íntegro. Simplemente quiero decir, discúlpenme, no es el COVID-19, tranquilo. Solamente quiero decir que intachable no quiere decir sin pecado. Intachable era un hombre que no tenía nada de qué acusarle. Era lo mismo en público que en privado. Era un hombre que temía al Señor y que obedecía al Señor, y eso se veía reflejado en todas las áreas de su vida. Pero Job se nos dice entonces que era un hombre intachable. Era un hombre de familia, porque se ve que cuidaba de sus hijos. Era un hombre de negocios, era, por decirlo de alguna manera, un empresario de aquel tiempo. Sus ganancias o su empresa, cuando sacamos las cuentas de todo lo que tenía, algunos estiman que su empresa en estos días valdría unos 5 millones de euros, cuando contamos todas las cosas que tenía. A esto hay que agregarle que para mantener todas estas ovejas, todos estos bueyes y todas estas cosas, tenía que tener una gran extensión de dinero. Así que su empresa era muy costosa. Entonces él y además era un hombre íntegro que hacía negocios correctamente, un padre de familia y un hombre que temía y obedecía al Señor. Job básicamente tenía la vida que todos nosotros quisiéramos tener. ¿Ok? Job
Tenía una buena economía, tenía una buena familia, un negocio próspero y una relación verdadera con Dios al punto de que Dios mismo la reconocía. Sin embargo, vemos en los versículos del 6 al 12 del capítulo 1, nos lo dijo Elías, vemos que hoy hay un suceso muy interesante y es el encuentro de Dios con los ángeles y con el mismo Satanás. Vemos a Dios que tiene un encuentro con su creación espiritual. Vemos que Dios habla de Job a Satanás. Le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Pero Satanás, en cierta manera, lo que hace es poner en duda la gloria de Dios. Porque él le dice, claro, él te sigue porque tú le has protegido, le has prosperado y le has dado todo lo que tiene. Quítale eso y verás cómo te maldice en tu cara. Y vemos que solo Satanás pudiera hablarle así a Dios, ¿no? Sin embargo, Dios permite que Satanás toque los bienes de Job. Y eso nos va al siguiente punto que ya vimos la semana pasada. En los versículos del 13 al 19 se ve un poco del sufrimiento de Job. Todo lo que tuvo que pasar. En un par de segundos o minutos, llegan un siervo que le dice, se robaron tus bueyes y mataron a tus empleados. Y ahí vemos a Dios aparte del negocio y tristeza por muerte de empleado. No había terminado este hombre de hablar y llega otro y le dice, un rayo o fuego del cielo, fuego de Dios, dependiendo de las versiones bíblicas que estemos leyendo, dice, cayó y quemó las ovejas y los empleados. Allá va otra vez a Dios, a un poco del negocio y más tristeza por personas que mueren. No había terminado este hombre de hablar y llegaron unos... Y otro siervo le dice, llegaron unos ladrones y se robaron los camellos y mataron a los empleados. Y listo, adiós al negocio, la finanza, la empresa quebró. Pero no había terminado esto de suceder cuando otro llega y le dice, un viento vino y cayó y derrumbó la casa donde todos tus hijos estaban reunidos y todos murieron. Situación difícil para Job. ¿Cuál fue la reacción de Job? Capítulo 1, versículo del 20 al 22. Dice que Job no habló en ese momento. Se levantó, se rasuró la cabeza, se rasgó las vestiduras. Todas estas prácticas de aquel mundo o de esa cultura de ellos que demostraba gran dolor, profunda angustia y tristeza. Él no escondió su dolor. Job no escondió su dolor. Sin embargo, después de hacer eso, dice que él alabó al Señor, reconoció su soberanía, su provisión y no le echó la culpa a Dios. Le voy a leer esos versículos, aunque ya se vieron la semana pasada, para ir haciendo transición a lo que estudiaremos hoy. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fue la actitud de Job después de haber pasado por todo eso. Y es un buen tiempo, ahora mismo en la introducción, para que vayamos pensando en cómo estamos nosotros afrontando las crisis de este momento. El COVID-19, las crisis económicas que vendrán, la cuarentena y todas estas cosas. ¿Cómo la estamos enfrentando? Y tenemos ejemplos bíblicos de la escuela del sufrimiento como Job, que nos habla y Dios nos muestra que nuestro enfoque debe estar en Él. Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que quisiera hacer ahora es orar para que Dios nos siga dirigiendo. Básicamente vamos al capítulo 2, que es muy parecido al capítulo 1, y vamos a terminar de sacar algunas enseñanzas de la vida de Job para este tiempo. Pero vamos a orar. Señor, venimos una vez más delante de ti y te damos gracias porque tú estás en control, Señor. Y porque tenemos tu palabra, la Biblia, que es un manual de vida y de instrucciones para nosotros. Tenemos ejemplos de hombres que tú utilizaste y ellos pueden ser de ejemplo para nosotros hoy en medio de las dificultades. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos hoy
y a enfocarnos solo en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden que como estamos en línea, ustedes tienen que poner todo de su parte para estar pendiente. Por favor, busquen sus Biblias. Es hora de desempolvar las Biblias, ábrenla, busquen el libro de Job, ubíquense en el capítulo 2. Yo estoy leyendo desde la versión NBI y vamos a leer qué ocurrió después de que Job pasó esta prueba, porque él la pasó, pero recuerden, se quedó sin trabajo y sin familia porque perdió a sus hijos, aunque todavía tenía a su esposa. Entonces vamos a leer los siguientes 10 versículos. Capítulo 2 dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor, y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, le respondió Satanás. El versículo 3, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Otra vez se está repitiendo el mismo panorama. ¿Ok? Dios está haciendo lo mismo. Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. A esto Satanás responde: una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu cara. Muy bien, le dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Eso está en el versículo 9. Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó de palabra, ni de palabra, dice esta versión. Y podemos ver por qué Dios le decía a Satanás: te has puesto a pensar en mi siervo Job. Y aunque todo esto se está describiendo desde una perspectiva humana, recordemos que Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios estaba en control, sabía lo que iba a suceder. Simplemente se estaba glorificando en medio de su creación espiritual y en medio de los hombres, y preparándonos a nosotros y a las personas a lo largo de la historia que hemos podido venir a este libro y cobrar ánimo en medio de las dificultades. Entonces, vamos a ubicarnos acá en este versículo y vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Tenemos de los versículos del 1 al 6, una vez más, el encuentro de ángeles y Satanás con Dios. Y Elías decía la semana pasada que en estos capítulos vemos dos escenarios. Un escenario es el cielo y el otro es la tierra. Pues aquí tenemos un escenario y este es en el cielo. Está Dios y su creación espiritual. Una vez más está Dios, los ángeles y Satanás. Dios le habla de Job a Satanás. Le dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Pero Satanás una vez más le responde como solamente él pudiera hacerlo. Y de esa manera pone en duda la gloria de Dios y lo que es Dios. Porque le está diciendo a Dios: mira, Él simplemente te sigue. No es porque tú seas bueno, no es porque tú seas grandioso. Te sigue porque tú le sigues cuidando la salud. Te sigue porque tú le has provisto de cosas.
Por eso es que te siguen, no es porque tú seas gran cosa. Básicamente eso es lo que está dando a entender Satanás. Y es un buen momento para reflexionar en nuestras reacciones también, en nuestra vida. A veces la manera en la que respondemos también demostramos como que si nuestro Dios no fuese el Dios todopoderoso. Con nuestras palabras y nuestras acciones a veces demostramos que no confiamos verdaderamente en ese Dios que predicamos y que decimos que es soberano y todopoderoso y que no hay nada imposible para él. Pero vamos a continuar. Vemos en los versículos del 1 al 6 que Dios permite que Satanás levante su mano en contra de la salud de Job. En el capítulo 1 vimos que Dios permitió que Satanás levantara su mano contra sus bienes. Ahora permite que levante su mano contra su propia salud. Ahora lo interesante, hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, que Satanás tiene poder. Puede hacer descender fuego, tumbar las cosas, hacer que una persona se enferme, cosas como esas. Sí, lo vemos acá. Eso no quiere decir que todo el que se enferme es por Satanás, ¿no? Solo estamos estudiando esta narrativa y sacamos algunas enseñanzas. Pero lo más importante que esto es que si Dios no le da permiso, él no puede hacer nada. Y tenemos que tener eso en mente. Satanás no puede tocarnos un cabello de la cabeza, no puede hacer nada en nuestras vidas si no es porque de alguna manera Dios se lo permite. Tanto para Satanás como para todo lo que sucede en esta tierra, Dios tiene el control. Dios protege cuando quiere proteger y Dios permite cosas cuando las quiere permitir. Y todo siempre va a ser con un propósito que va a ser lo mejor para nosotros, aunque en este momento no lo podamos entender. Entonces, eso es lo que vemos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 2, el escenario en el cielo. Pero bajemos de nuevo al escenario de la tierra, donde una vez más Job está sufriendo. Y se nos dice de los versículos del 7 al 9 que todo su cuerpo se llenó de llagas. En algunas versiones dice llagas malignas, literalmente tumores ulcerados. Esto quiere decir que probablemente esas llagas que tenía Job estaban llenas de pus, estaban infectados. Él era una llaga, desde los pies hasta arriba. Imagínenselo sentado allí en medio del polvo, las cenizas, y aquí dice que agarró una teja, en otras versiones agarró como una especie, algún pedazo de vasija de barro y se rascaba como cuando uno le pica tal vez y uno se empieza a rascar, pero Job lo que de alguna manera le daba alivio, por decirlo así, era rascarse con un pedazo de arcilla, de barro, todo el cuerpo. Imagínenselo ahí, él tirado en la tierra, ese hombre grandioso, recto e intachable, con todo lo que tenía, ahora completamente llevado hasta el suelo. Y él sin saber qué estaba pasando, porque tenemos que recordar que a la larga, Job no se entera de todo lo que ocurrió en el escenario del cielo para que él sufriera en el escenario de la tierra. Entonces tenemos que tener eso en mente. Con esto no quiero decir que cada vez que tiene un problema o que las cosas que están sucediendo es porque porque Satanás se dio una vuelta por el cielo y Dios le permitió hacer cosas. No, este es un suceso particular e interesante que puede que se repita de vez en cuando, puede que no, pero la enseñanza, hermanos, es que Dios está en control. Él está en control, Él sigue mereciendo la gloria, nuestra confianza y que le alabemos en medio de las dificultades. Él sigue siendo Dios. Vemos también que parte del sufrimiento de Job fue que su misma esposa, en este caso un familiar, su ayuda idónea, su apoyo, en el versículo 9 le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? O sea, ¿todavía te mantienes intachable? Maldice a Dios y muérete. Eso no es muy buena ayuda, ¿no? Sin embargo, no podemos lanzarnos a juzgar a la esposa de Job, porque cualquiera de nosotros pudiéramos haber respondido de la misma manera. Ella estaba sufriendo igual que Job.
Ella estaba viendo sufrir a su esposo. Ella había perdido a todos sus hijos y todos sus bienes. La reacción de ella en este momento, no sabemos cuánto había pasado. Desde la primera vez que él perdió todo hasta ahora que se enfermó, no sabemos si fue un mes, 2 meses, un año. Probablemente había pasado algo de tiempo y después de todo este tiempo ellos no tenían respuesta. Job se mantenía intachable confiando en Dios, pero su esposa probablemente estaba desanimada y por eso responde de esta manera. De manera que es importante también evaluar cómo respondemos nosotros ante la crisis. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta en estos momentos? Vamos a continuar y en el versículo 10 vemos la reacción de Job. En principio, él le responde sabiamente a su esposa, ¿no? En el versículo Dios le dice, mujer, hablas como una necia. Claro, una necia o un necio bíblicamente es una persona que no está tomando en cuenta a Dios, sus principios y sus enseñanzas. Y en ese momento así estaba actuando ella. Y también nosotros podemos hacernos la pregunta hoy, ¿estamos actuando como necios o como sabios? Porque no solo cuando hablamos, sino en la manera en la que estamos respondiendo toda la situación que estamos viviendo, también demuestra qué tan necios somos o qué tan sabios somos. Recordando que en la Biblia, sabio es el que escucha y pone en práctica, ¿verdad? Como la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los problemas, las situaciones, él estuvo firme en la roca. Entonces, sabio es aquel que en estos tiempos se mantiene firme en el Señor, pasando las lecciones de la escuela del sufrimiento. Y yo sé que muchos de ustedes, algunos estamos empezando en la escuela del sufrimiento, otros ya pasaron el colegio, otros pasaron el instituto, otros están en la universidad, otros ya tendrán algunos doctorados, pero siempre somos propensos a dudar. Y sin embargo, cuando logramos atravesar las distintas pruebas de nuestra vida y confiamos en el Señor, logramos una perspectiva, un crecimiento y un enfoque que de otra manera no lo hubiésemos logrado. Por eso son necesarias las pruebas y los momentos difíciles y tenemos que dar gracias y aún abrazarlas y esperarlas, porque son para nuestro bien. Dios no quiere hacernos daño por el gusto. Dios permite las cosas porque Él tiene un plan. A veces el plan es que nosotros suframos para que otros aprendan la lección. El plan no necesariamente siempre tiene que ver con nosotros. Mira, Job probablemente no se imaginó que 5.000, 6.000, 7.000 años después íbamos a estar nosotros hoy acá con el coronavirus, metidos en casa estudiando su historia y cobrando ánimo para honrar al Señor. Pero a veces tenemos que estar dispuestos a prestar nuestros sufrimientos y nuestras situaciones difíciles para que otros también aprendan y se acerquen a Dios. No todo se trata de ti y de mí. Seguro que es una de las lecciones que podemos aprender en este tiempo. No todo se trata de nosotros. Somos tan frágiles que podemos desaparecer en cualquier momento. Por eso tenemos que tener la mirada en nuestro Creador. Job entonces reconoció la soberanía de Dios. En el versículo 10, con la misma respuesta que él le da a la mujer, nos da una lección a nosotros. Él dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Es una pregunta muy lógica. Si de Dios recibimos lo bueno y estamos dispuestos con ganas a recibir la bendición, la ayuda, todo, pues si de Dios viene lo malo, también debemos estar dispuestos a recibirlo, porque si viene de Dios es para mi bien. Eso es sumamente importante en este tiempo. En todo esto, entonces, Job no pecó contra Dios, se mantuvo íntegro y dice que no pecó de palabra, o sea, con su boca no pecó, con su cuerpo, con todo lo que él estaba haciendo hasta este momento, él se mantenía con fe. Sí, estaba sufriendo, era duro, él no escondía su dolor, pero tampoco le echó la culpa a Dios. Eso es una lección importante que podemos aprender de todo esto. Para recapitular y sacar una enseñanza, y todos los que han llegado hasta este punto
podamos recordar, y los que de repente hasta este punto no han visto el vídeo de la prédica anterior, yo voy a hacer una recapitulación con algunos pensamientos para reflexionar y para aplicar, que incluyen tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Son para que pensemos, ¿vale? Y hermano, este es un buen momento. Yo no sé, yo no creo que haya sido casualidad que en este domingo justamente nos haya tocado, o en estos tiempos, estudiar el libro de Job. Hay lecciones para ti y para mí hoy. Y es hora de que nuestra fe no sea solo de palabras, sino de que la vivamos cada día. Y aquí hay lecciones para nosotros y quiero compartir contigo, para ti y para mí, un par de ellas, porque las necesitamos para que no pase todo esto y no aprendamos las lecciones de Dios. Bien, entonces, quiero decirte que en principio, nuestras vidas y sufrimientos están en las manos de Dios. Yo sé que podemos decir, sí, eso yo lo sabía, pero a veces no analizamos ese pensamiento. Nuestras vidas están en manos de Dios. O sea, que tú no vas a perder tu vida hasta que Dios permita que se pierda. No es que llegó una enfermedad y te moriste y a Dios se le escapó. A Dios no se le escapa nada. Si tu vida está en las manos de Dios, entonces no tienes que dudar. Tus sufrimientos están en las manos de Dios. Es hora de preguntar, Señor, ¿vale? ¿Qué me quieres enseñar en medio de todo esto? Hermano, si entendemos que Dios permite todas estas cosas para nuestro bien, entonces aún podemos llegar al punto, no por resignación, sino por convicción de fe, de decirle, sí, Señor, amén por esto. Sí, Señor, amén por el coronavirus. Amén porque voy a perder mi trabajo. Amén porque voy a pasar un poco de hambre. Amén porque la situación posiblemente se complique. Pero ojo, amén porque detrás de esto entendemos y reconocemos que hay un Dios soberano, que a Él no se le está escapando esta situación. Él está en control. Él me va a enseñar algo a mí y te va a enseñar algo a ti con toda esta situación. Y si pasamos esta prueba a la manera de Dios, vamos a obtener algo que no tiene que ser necesariamente bendiciones o riquezas, pero un crecimiento, un enfoque en Dios que nos va a llevar a seguir transformándonos y andando en el camino que Dios quiere que tengamos. No dejemos pasar esta prueba, abracémosla y vivámosla para nosotros y para poder ser agentes de esperanza en este tiempo. Por otro lado, no siempre podremos explicar el sufrimiento. Ese es el segundo pensamiento que tengo para nosotros hoy. No siempre se puede explicar el sufrimiento. No nos pongamos ahora a dedicarnos a ser agentes secretos, detectives bíblicos que están buscando por la Biblia por qué está sucediendo todo esto. Ojo, sabemos que cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos, pero también sabemos que nuestro enfoque es vivir, ir avanzando en nuestra santidad, parecernos más a Cristo, conocer más a Dios en este proceso para que cuando eso llegue, estemos listos. Eso no es un secreto, por esa dirección es que tenemos que andar. Entonces, no siempre podemos explicar el sufrimiento. Y aquí una perla de oro, que no la hemos comentado hasta ahora, pero que ya es un buen momento para comentarla. Hermano, Job hasta este punto nunca entendió cuál fue la razón de su sufrimiento. Y la perla es esta. Job pudiera haber pensado, pero si yo soy íntegro, intachable, hombre de casa, padre de familia, empresario y todo íntegro para el Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué si yo he sido un buen trabajador e íntegro, he estado obedeciendo al Señor, ahora pierdo el trabajo? Ahora paso estos problemas. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor, si he sido fiel? Porque no siempre podemos explicar los sufrimientos, pero sí podemos pensar en que tenemos a un Dios que está detrás
de todo esto. Y saben, hermanos, no necesariamente tenemos que conocer las razones del sufrimiento, pero sí tenemos que conocer al Dios que nos sostiene detrás de todo este sufrimiento. No te preocupes por conocer las razones, no te preocupes solo por preguntar ¿por qué a mí? Preocúpate por conocer al Dios que está detrás de todo esto. Y si lo conoces a Él bien, vas a descansar y avanzar y a soportar todo lo que pueda venir. Mira todo lo que pasó Job. En un ratito perdió casi todo lo que tenía, luego perdió la salud y dijo, bueno, desnudo vine a este mundo, desnudo saldré. Dios ha dado, Dios ha quitado. Si recibo lo bueno, también podré recibir lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Dios nos va guiando en esa dirección de aprender a enfocarnos menos en nosotros y más en Él. Nuestras reacciones en medio del sufrimiento revelan lo que realmente tenemos en nuestro interior. Vemos la reacción de Job y la reacción de su esposa. Esa reacción revela lo que en ese momento o lo que realmente había en el interior de ellos. Y la reacción tuya en medio de toda esta situación, como tú reaccionas en tu casa, en el trabajo, ante las noticias, ante las cosas, si te afanas, si te pones nervioso, si estás buscando, eso demuestra un poco de dónde está tu fe, si es que tienes fe. Y Dios nos está ayudando en medio de toda esta situación. Otro punto, otro pensamiento sería, pasar la prueba no quiere decir que terminaremos de sufrir. A veces tenemos el pensamiento, como muchos conocemos la historia de Job, sabemos que Dios al final le dio más de lo que tenía. Pero ¿sabe? Y si no pasa así con nosotros, ¿es Dios injusto? No. Pasar por la prueba no quiere decir que terminaremos de sufrir. Recordemos, Dios pasó victorioso la primera prueba del capítulo 1. Estaba listo para recibir la bendición por haberse mantenido firme. Pero ¿qué ocurrió? Vino enfermedad. Así que, hermano, el hecho de que nos mantengamos firmes andando en una prueba no quiere decir que ellas se van a acabar o que ya no vendrán más. Debemos estar listos. Esto les voy a compartir un comentario que escuché por allí que dice, la receta del carácter de Cristo se cocina a fuego lento. Yo no sé nada de cocina, pero sí sé que hay algunas comidas, algunos sabores en algunas comidas que se realzan si tú cocinas a fuego lento. Si tú cocinas rápido y apurado, no va a quedar igual. Los sabores no va a quedar igual, no va a ser igual de bueno. Así, la receta del carácter de Cristo en nuestras vidas se cocina a fuego lento. Si tú amas al Señor con todo lo que eres y estás buscando ser más como Él, entonces estás buscando ser más como Cristo. Y eso se hace poco a poco, a fuego lento. Probablemente muchas veces duele más de lo que no. Y sin embargo se está transformando en algo que va a tener un sabor o un carácter, una vida que a Dios le va a agradar más. Dios comenzó una obra en ti y la terminará, aunque tenga que ser con el martillito, con el cincel y el martillo, con la mandarria gigante, el martillo gigante o como Él tenga que hacerlo. Él va a tumbar lo que tenga que tumbar para levantar lo que Él quiere levantar. Otro punto para ir ya culminando, aunque no tengamos la respuesta ahora, sabemos que Dios tiene el control. No busquemos tantas respuestas. Y hasta este punto, lo que yo he aprendido y lo que he intentado transmitirle es que en este tiempo nuestro enfoque debe estar en Dios. Algunos están por allí y está bien, todo esto pasará y volveremos a salir, o todo esto pasará y glorificaremos al Señor. Y todo se está enfocando solo en la enfermedad y en que la enfermedad pase o en que mi vida regrese a lo normal. Hermano,
Pero, ¿y si esto no pasara? ¿Y si esto se extiende por años? ¿Qué va a pasar? Si nuestro enfoque está en las cosas de acá, nuestro enfoque tiene que estar en Dios y en que, Señor, pase lo que pase, yo quiero aprender la lección y avanzar en el camino que tú quieres. No dejes que me desvíe, ni con mi mente, ni con mi corazón, ni con mis acciones. No dejes que me desvíe. Por eso, los últimos dos puntos que les voy a decir, ya después de que nosotros entendemos que debemos tener el enfoque en Dios, tenemos entonces que entender que nosotros somos testigos de Dios, representantes de Dios. Se nos ha dado la responsabilidad de ser esos misioneros, esos agentes de esperanza. Y yo sé que todos los que me escuchan, o la mayoría de los que van a escuchar este mensaje, entienden lo que es la gran comisión y hemos pedido para que el evangelio corra y la gente conozca en Tenerife, en España, en el mundo. Bien, la oportunidad de que eso ocurra llegó. Ha tocado a la puerta de todas las personas básicamente del mundo y todos estamos sensibles buscando respuesta y esperanza. Es el momento entonces de que tú y de que yo seamos esos agentes de esperanza. Pero no podemos dar esperanza si seguimos enfocándonos en nosotros, en nuestra seguridad y en simplemente que todo mejore. Sí, todo va a mejorar, pero la mejoría puede traer problemas más adelante y amén por ellos. Pasemos la prueba enfocado en el Creador que da y que quita cuando Él lo desea para nuestro bien, porque Él es soberano, Él tiene el control, hermano. Entonces, la lección es que si queremos ser testigos fieles en este tiempo, debemos enfocarnos en Él y de esa manera podremos transmitir verdadera esperanza a otros. Para ser testigos fieles de Dios debemos mantener nuestro enfoque solo en Él. Aprovechemos la cuarentena. No nos lancemos al abandono y al ocio en nuestras casas. Mantengamos un programa día a día. Algunas personas quien tenían años deseando poder estar con sus familias porque trabajaban mucho. Bueno, ahora estás con tu familia, tal vez ya no trabajarás mucho, te quedarás sin trabajo, pero aprovecha de hacer lo que no habías podido hacer. Estás pasando más tiempo con tu esposa, con tu esposo, amén. Tenías problemas en casa matrimoniales, que esto no sea una oportunidad para que se termine de romper la relación, al contrario, valoremos las cosas verdaderamente importantes y sentémonos y reconstruyamos con la ayuda de Dios. Por allí dicen los empresarios y los líderes, esto no es necesariamente una frase bíblica, que todo problema es una gran oportunidad, pero nos sirve para nosotros porque Dios utiliza todos los problemas para darnos la oportunidad de buscarles como debe ser. Aprovechemos la cuarentena para la gloria de Dios, para enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos y no para andar en crisis en nuestras casas, enfocándonos en todas las noticias, en toda la gente que se muere. No digo que pasemos esto por alto. Si nos vamos a enfocar en esto, que sea para orar, para que los que tengan que morir puedan morir con Cristo. Que alguien les predique y nosotros mismos mandemos un mensaje, un vídeo, explotemos las redes, nuestro Facebook, todo lo que tengamos con el mensaje de Dios para poder ser luz. Por último, quiero decirles que hubo uno más grande que Job. Hubo uno que se mantuvo firme. Job tenía fallas. Job más adelante vemos que se enorgulleció un poco de su propia integridad. Job tuvo fallas como cualquiera de nosotros, pero hubo uno que no solo nos da ejemplo, sino que nos da salvación, y ese es Cristo. Cristo vivió mejor que Job. Cristo vivió como tú y como yo teníamos que vivir para poder agradar a Dios, pero nosotros no vivimos así por causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que siempre nos guía hacia lo malo. Pero sabe, cuando Cristo muere en la cruz, Él paga mi deuda.
esa separación que yo tenía de Dios por causa del pecado, ese pecado que no me dejaba llegar a Dios, fue pagado. Y ahora, por medio de uno que fue y que es más grande que Job y más grande que todo, Él fue resucitado. Y cuando nosotros creemos en Él, en eso, venimos a Él, entendemos que solo por medio de Él podemos llegar a Dios. Esa vida justa que Él llevó se nos pone a nosotros. Se llama justificación esto. Es como que tú no te mereces algo, pero te lo dan. Es como que de repente tienes un dinero en tu cuenta que no es tuyo, pero puedes usarlo. Pero mucho mejor. Ahora la vida que Cristo vivió se me atribuye a mí. La muerte de Él, que debió haber sido mi muerte, Él la pagó. Él vivió como yo no podía vivir. Él murió como yo no podía morir, porque mi muerte no podía pagar, pero la de Él sí. Entonces ahora tenemos la oportunidad de que si tú no has creído, a lo mejor hay alguien aquí que no ha creído, es momento en medio de toda esta situación de poner tu confianza, tu fe, tu vida en Dios por medio de Jesús, pedirle perdón, arrepentirte, buscarle y venir a Él y convertirte de esa vida y empezar a vivir como Dios quiere. Él te va a perdonar, Él te va a ayudar. No quiere decir que te va a quitar los problemas, pero te va a mantener en medio de los problemas, que es lo importante, que aprendamos las lecciones que Dios nos quiere decir. Dios les bendiga, hermanos. Aprendamos las lecciones de Job. Es muy probable que vengan algunas situaciones más difíciles, pero recordemos que el carácter de Cristo se está transformando en nuestras vidas y que nosotros tenemos que ser luz y sal de la tierra en medio de todo lo difícil que se pueda pasar. Y que cuando pasemos, nuestro enfoque siga estando en el Creador. Dios lo dio, Dios lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y si llega el punto en que tengamos que partir de esta tierra, recordemos que eso no se le escapó a Dios. Fue su plan. Si has creído en Él, en Cristo, estás listo para entrar en lo mejor que puede haber, estar junto a Él. Pero si no has creído, es hora de creer para que estés listo, para que cuando nos alcance el COVID o la muerte, que a todos nos va a llegar, estemos listos para encontrarnos con nuestro Creador. Y eso es solo por medio de Jesús. Él lo dijo, no lo dije yo, lo dice la Biblia. Dios te bendiga.